Chananán, chananán. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Colombia. En este mercado de fichajes, está claro, ha sido un mercado en el cual los colombianos han sido protagonistas. No solamente por los grandes nombres que han cambiado de equipo, sino también por jugadores quizás que estaban 1 o 2 escalones por debajo y han mejorado el equipo en el cual estaban en Europa, y jugadores por sobre todas las cosas que todavía no habían tenido su primera experiencia europea, pero eran figuras en el contexto de CONCACAF y de CONMEBOL, y que han llegado a equipos en los cuales creo que va a ser muy interesante seguirlos a lo largo de este año. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión y análisis en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del mismo. Antes de arrancar con el video, los quiero invitar a glaciarles la rosca en la Liga Vivenger oficial del canal. Una liga en la cual van a poder participar, entran al link, se registran y ya se arman su equipo. Y van a comprar y vender jugadores para participar. Del Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y el resto de los equipos de España. Al final del torneo hay premios, hay camisetas para el que más puntos sumó, hay camiseta para el que hizo la mejor fecha. Y lo mejor de todo es que van a perder contra mí. Así que están invitados a participar y obviamente me ayudan bastante. La actualidad de la selección colombiana dista de ser la mejor. Está claro que los últimos meses, el último año inclusive, los últimos encuentros de eliminatoria no han sido lo que se esperaba. Una selección que pasó de estar invicta a más de 30 partidos, de llegar a la final de la Copa América, a una selección que ha perdido muchos encuentros, ha perdido muchos puntos en el medio, a tal lugar en el cual pasó de ser una de las primeras y de las mejores selecciones de la eliminatoria a hoy en día estar luchando por un lugar con Bolivia y Venezuela. Obviamente la lógica dice que Colombia va a estar en el próximo mundial, pero vuelvo a repetir, tenía todo el panorama mucho más tranquilo y se le complicó en las últimas jornadas a punto tal de que se habla de la continuidad de Néstor Lorenzo, más allá de que creo que por el poco tiempo que falta para el mundial sería quizás poco acertado sacar al argentino. Está claro que los últimos encuentros, los conflictos de vestuario, por ejemplo lo que ocurrió con John Durán, y sobre todo lo mal que ha jugado Colombia en el último año, hacen tambalear un ciclo que parecía de los mejores que había tenido la cafetera en toda su historia. Sin embargo, a pesar de esta floja actualidad que todos conocemos, sobre todo los colombianos, hay que decir que en este mercado de pases han sido protagonistas y para mí en todos los casos o en la gran mayoría de los casos han sido protagonistas por buenas noticias. Y es que Colombia ha logrado mover varios jugadores que eran parte de la selección o quizás no venían siendo parte de la selección, pero creo que a partir de ahora sí van a empezar a tener minutos y continuidad, que son futbolistas que han cambiado de equipo a lo largo de este mercado y han mejorado notablemente la situación en la que estaban. Es decir, han llegado a un mejor equipo y un equipo con mejores aspiraciones. El caso obviamente más emblemático y el que todos van a recordar rápidamente es el de Luis Díaz, la gran figura que tiene esta selección cafetera, que es un jugador que para mí es de los mejores extremos del mundo, que no estaba cómodo en Liverpool a pesar de un gran año en el cual había logrado consolidarse en el 11 titular, había sido campeón de la Premier League, pero bueno, cuestiones salariales, de contrato, hacían que no esté del todo cómodo. Se habló de muchos equipos, Barcelona, fútbol árabe, finalmente llega al Bayern Múnich que paga 70 millones de euros por él. Muchos discuten si es un buen fichaje, sobre todo teniendo en cuenta el monto y la edad que tiene Lucho Díaz. Para mí es un gran fichaje y creo que con Harry Kane como centrodelantero, con Olise jugando por la banda derecha, bueno, lamentablemente la lesión de Musiala no le va a permitir jugar durante esta temporada seguramente al joven alemán, pero creo que Lucho Díaz por la banda izquierda va a ser un jugador muy importante dentro del esquema que hoy en día tiene el conjunto de Company, y un paso para mí acertado en su carrera. Después obviamente le puede ir mal o le puede ir bien, no es fácil adaptarse al fútbol alemán, pero tampoco es fácil adaptarse a la Premier y lo hizo muy bien y para mí Lucho Díaz va a tener una buena etapa en el conjunto bávaro. Pero más allá del caso Luis Díaz, que como vuelvo a decir es el mejor jugador y ya lo conocíamos todos y venía de un gran momento en el fútbol europeo, hay 4 casos para mí muy interesantes que vale la pena mencionar y analizar de jugadores que muchos de ellos han llegado a Europa, otros han cambiado de club dentro del fútbol europeo, pero que llegan a equipos mejores en los cuales estaban y son jugadores que para mí son claves ya y algunos podrían llegar a ser claves dentro de la selección colombiana, pensando que el mundial es solamente dentro de un año. El primer caso es el de Richard Ríos.
un caso que se habló mucho, uno de los mejores jugadores del fútbol sudamericano, de los mejores del fútbol brasileño, que hace rato se venía especulando con su llegada a Europa, pero nunca se concretaba. Finalmente lo que terminó siendo clave y trampolín, como en varios de los casos que voy a mencionar, fue el Mundial de Clubes. Ahí lo vieron todos, vieron el gran nivel que tenía, lo vieron enfrentarse a equipos europeos y que estaba a la par o inclusive era mejor que muchos jugadores europeos. Justamente, por ejemplo, se enfrentó al Porto y jugó un gran partido, y debido a eso, el archirrival del Porto fue a buscar a Richard Ríos y puso 27 millones de euros. En su momento parecía que tenía todo acordado con la Roma. Sin embargo, los portugueses se adelantaron y se llevan un volante muy interesante que va a ser titular, que va a tener muchos minutos y creo que seguramente lo va a hacer mejorar todavía más. Ya era clave en la selección Colombia, eso nadie lo va a poner en tela de juicio, pero bueno, ahora en Benfica creo que con una buena temporada va a llegar mejor todavía al Mundial, y quién te dice, quizás es el primer paso para después llegar a un equipo mejor en el contexto de lo que es el fútbol europeo. Un caso muy similar al de Richard Ríos, pero en otra posición, es el de John Arias, otro jugador que hace mucho tiempo venía destacando en el fútbol sudamericano, de los mejores también del fútbol brasileño junto con Richard Ríos, que hace años venía jugando en Fluminense en un grandísimo nivel, fue campeón de Copa Libertadores. Se había hablado muchas veces de que John Arias tenía que ir a Europa, que había intereses y sondeos, pero no se concretaba nada, y finalmente también el Mundial de Clubes fue el trampolín necesario para que John Arias, después de un gran torneo, donde fue la figura de Fluminense para mí, además un equipo que fue revelación, llegando a semifinales, lo termina comprando el Wolverhampton a cambio de 17 millones de euros. Una muy buena liga, la mejor probablemente la Premier League, en la cual para mí es difícil quizás adaptarse, pero llega a un equipo Wolverhampton que, a ver, es uno de los equipos que pelea normalmente por no descender, que vendió a su figura Mateus Cunha y que creo que le va a permitir a John Arias jugar con continuidad. Probablemente si el colombiano hubiese llegado a uno de los equipos, no hablo solamente de el Big Six, sino de los equipos que siempre están ahí, Aston Villa, Newcastle, Brighton en los últimos años, le hubiese costado entrar en el 11. Creo que el Wolverhampton en ese sentido es un muy buen lugar porque le va a dar la posibilidad seguramente de contar con muchos minutos desde el arranque y otro jugador que seguramente va a mejorar de cara al próximo año. Y el tercero que también salió del Mundial de Clubes, lo digo así porque son tres jugadores que los vimos brillar en el Mundial de Clubes, vimos que eran jugadores que tenían todo para estar en Europa y no pasó desapercibido. No es casualidad que los tres hayan llegado al fútbol europeo justamente después de esta competencia. Es el caso de Nelson de Osa. Un volante que me encantó lo que vi en Monterrey, un jugador que lo había visto poco en el fútbol argentino jugando en Estudiantes de La Plata, después en Monterrey pensé que era un jugador mucho más ofensivo y la verdad que es un jugador que no solamente destaca en la parte de atacar, de meter goles, de asistir, sino que también es un volante muy interesante para jugar a la hora de la recuperación, la fuerza. Es un jugador ideal para jugar en un doble 5, por ejemplo, en el cual quizás lo acompañe otro futbolista que también tenga vocación en la marca y que él esté un poco más liberado. Además, un jugador con una grandísima pegada, se la vimos justamente en el Mundial de Clubes en el gol que le marcó a los japoneses, y un jugador que el Betis, un equipo que es dirigido por el chileno Pellegrini, que ya cuenta con otros colombianos como por ejemplo Cucho Hernández, que cuenta con varios argentinos también como Giovanni Lo Celso, como Valentín Gómez, tiene varios jugadores sudamericanos y además un técnico sudamericano, llega a cambio de 16 millones de euros. Un equipo para mí muy bueno que viene a ser finalista de Conference League, que hizo una gran temporada pasada, que creo que de Osa en el contexto sudamericano lo va a ayudar mucho más a adaptarse a Europa en su primera experiencia y que creo que es un jugador que puede empezar a ser importante en una selección Colombia que no venía teniendo tanto lugar. Y también quiero mencionar un caso de un jugador que no llega del fútbol sudamericano o del fútbol de CONCACAF, sino que ya estaba en Europa, pero estaba jugando en segunda división y llega también al fútbol portugués, al equipo que viene dominando en los últimos años, siendo campeón, jugando Champions League, que es el caso de Luis Suárez. El delantero centro que venía de jugar en Almería, que fue goleador de la última temporada en la segunda división española, marcando más de 27 goles, y que el Sporting de Lisboa paga 22 millones de euros por él, para llegar a ser nada más y nada menos que el reemplazante de Víctor Gyökeres, delantero monstruoso que se cansó de meter goles en Lisboa, que lo vendieron al Arsenal y Luis Suárez llega a suplir esa posición. Obviamente lo traen para ser titular, para jugar. Si bien es cierto hay un chico danés muy interesante, muy joven, entiendo yo que Luis Suárez al principio al menos va a ser titular y si mantiene un buen nivel va a seguir jugando. Y Luis Suárez es un jugador
que evidentemente va a ser muy importante en lo que tiene que ver el esquema de Colombia y Lorenzo, porque es un jugador en una posición en la cual no abundan. Colombia tiene un gran problema en la delantera, en el número 9, porque tiene muchos delanteros que la mayoría no rinden, que no tienen gol, y el mejor que tenía, que era John Durán, está mal de la cabeza. Se fue a jugar a Arabia, ahora está en Turquía, se peleó con el técnico y lo sacaron de la selección Colombia. O sea, realmente lo de John Durán es una incógnita total, y Luis Suárez en ese contexto se puede ganar el lugar de número 9 de la selección Colombia, que no lo tiene hoy en día para mí. Y además un jugador que de momento ha tenido muy pocas oportunidades, solamente 4 partidos ha jugado con la selección colombiana, y creo que a partir de su llegada al Sporting de Lisboa va a ser seguramente mucho más considerado. Muy interesante, creo yo, lo que ha pasado con Colombia y estos casos. Hay otros también, evidentemente, pero de menos renombre. También hay jugadores colombianos que han llegado al fútbol brasileño: Kevin Vivero, Jordan Barrera, Jorge Carrascal, que creo que mejoran lo que era su anterior equipo, pero sin duda quería referirme puntualmente a estos 4 casos y al de Luis Díaz. Me gustaría leer su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales, y sin darle muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en otro video.